Hola, ¿qué tal? Soy Abraham Rojas, estudiante de la carrera de Diseño Gráfico y Animación en Universidad Tec Milenio. Tengo 18 años y, bueno, procederé a contestar las preguntas que me fueron conferidas. Comenzamos con la primera, que dice: ¿qué sistema operativo es el mejor para diseño? ¿PC o Mac? ¿Y por qué? Bueno, de manera personal considero que es mucho mejor utilizar un Mac en cuestiones de diseño, principalmente por el sistema operativo, ya que este sistema operativo es un recurso muy confiable, es un sistema operativo muy robusto y muy seguro. Generalmente Mac se ha distinguido por ser un sistema operativo fiable, es decir, con menos errores de lo que podríamos contar en un PC. Ahora bien, algo también muy interesante de por qué un Mac es mejor en cuestiones de diseño y prácticamente cualquier cuestión que queramos abarcar, no solamente el diseño, es la facilidad de uso. Recordemos también que, bueno, todo el mundo ha tocado por lo menos una vez un iPod. Entonces, lo que te llama la atención de los productos de Mac, ya sean ordenadores o dispositivos móviles, es la facilidad de uso. Por ejemplo, en un iPod puedes accesar a la canción que deseas en menos de 3 clics. Lo mismo sucede con un Mac. Por ejemplo, cuando tú quieres instalar una aplicación o un programa en PC, tienes que hacer o ejecutar el instalador. Tienes que ejecutar el instalador. Esto pues no existe en Mac. Obviamente es mucho más sencillo, te ahorras pasos, te ahorras clics y terminas instalando el software en menos tiempo. Otra característica también muy importante y por la cual Mac es superior a PC es porque el mismo sistema operativo o la misma plataforma Mac incluye algunos programas especializados en cuestiones de diseño. Por ejemplo, ¿han escuchado hablar de Final Cut? Final Cut es un programa para poder editar videos, para poder hacer producción, para poder crear, ahora sí que renders de muy diversos tipos, índoles. Podemos editar desde lo más sencillo hasta agregar efectos pues bastante interesantes que podrían hacer una producción bastante compleja. Inclusive, bueno, esto es utilizado ya en la industria de la producción, en la industria de la animación, inclusive para dar los toques finales a lo que va a ser nuestro producto final. La siguiente pregunta es: ¿qué diferencias conoces entre la PC y el Mac? Bueno, de entrada, pues lo que más destaca es el software, es decir, el sistema operativo. Um, Algunas otras diferencias pueden ser la interfaz gráfica, que si somos un poco más observadores en este sentido, vamos a encontrar que en PC la interfaz gráfica pues no está tan pulida como en Mac. Últimamente con la versión de Windows 7, bueno, se fue perfeccionando, se fueron añadiendo algunas mejoras visuales que permitieron que el sistema operativo se viese un poco más novedoso, más fresco, pero nada que ver con lo que podríamos encontrar en un Mac. Por ejemplo, las ventanas en PC, todos estamos acostumbrados a cerrarlas, abrirlas o minimizarlas con botones que están ubicados en el lado derecho. En Mac esta cuestión cambia. Para empezar, los botones están del lado izquierdo y no contamos con una raya, un cuadro o un tache que nos indique qué es lo que queremos hacer. Es una especie de código de color que a final de cuentas no es completamente igual, puesto que en Mac no existe el botón de cerrar ventana como tal. Eso lo tienes que hacer a través de un comando. Pero bueno, otra cuestión de interfaz gráfica muy notoria y que muchos, inclusive usuarios de Windows, llegan a emular por medio de otros programas es el dock o la barra inferior que aparece en nuestro sistema operativo o en la pantalla de nuestro ordenador, en el caso del Mac, donde podemos ubicar los iconos de las aplicaciones que más utilizamos o las que, pues, digamos que necesitamos accesar de manera rápida. Inclusive hay otras versiones también muy interesantes para, les comento, para PC, que por ejemplo el Rocket Dock, que es una opción que emula esta cuestión visual del entorno Mac. Um, Dentro de la interfaz gráfica también vamos a encontrar, por ejemplo, algunas, digamos que maneras de visualizar contenido. En Mac lo que es muy común es utilizar una interfaz llamada Coverflow, que bueno, para los que somos usuarios de Windows es más común verlo cuando estás utilizando iTunes
que puedes ver las carátulas de tus discos como van pasando. Esta interfaz es nativa del sistema operativo Mac OS X. En el caso de los ordenadores Mac, no solamente es empleado en el reproductor de música, como es el caso de iTunes, sino que el sistema operativo, inclusive el Finder, que vendría siendo el equivalente a mi PC, lo emplea para poder navegar por todos los contenidos de tus diversas carpetas a lo largo del sistema. Estas son algunas pequeñas diferencias en cuanto a interfaz visual. Otra característica muy importante con respecto a una diferencia entre Mac y PC, y creo que una de las más importantes y que nos debiera importar a todos, o que nos debiera concerner a todos, es el hecho de que para Mac realmente no hay una base de datos extensa de virus. Muchos dicen que en Mac no existen virus. Eso, bueno, es una mentira, puesto que sí existen virus, pero bueno, la base de datos de virus pronosticada para Mac es menor a 100. Se han encontrado, digamos que a lo largo del uso de ordenadores Mac, menos de 100 supuestas aplicaciones que fungirían como virus. Regularmente lo que sucede en Mac son errores del sistema o bugs, como se les suele conocer, que es por ejemplo que estás trabajando en una red inalámbrica y de repente el ordenador te bota y ya no sabes ahora sí que pues, qué fue lo que pasó, porque a final de cuentas, bueno, fue un error, pero Apple lo que hace constantemente es enviar actualizaciones en las cuales tú puedes arreglar cada uno de esos pequeños detalles e ir puliendo los errores que se fuesen presentando a lo largo del tiempo. Ahora bien, otra diferencia que también es muy importante es la ubicación y las rutas de archivos. Como ya les estaba comentando unos momentos atrás, en PC no existe, perdón, en Mac no existe mi PC, existe lo que se llama Finder. El Finder es, digamos que el navegador general del sistema, con el cual vas a poder encontrar cada una de las aplicaciones, cada uno de los archivos, e inclusive vas a contar con un pequeño motor de búsqueda incrustado que se llama Spotlight. Con Spotlight tú vas a poder encontrar prácticamente cualquier contenido, inclusive si tú no te llegas a acordar del nombre del fichero que estás buscando, con que teclees parte del contenido que hay en él, Spotlight te va a dar el contenido, te va a hacer llegar al archivo que tú deseas. Otra diferencia muy importante son las aplicaciones y la paquetería propiamente. En Mac no vas a poder encontrar una versión evidentemente nativa de, por ejemplo, el Office, ya sea PowerPoint, ya sea Word, ya sea Excel, etc. Cabe mencionar que, bueno, sí existen versiones de Office, propiamente Office de Microsoft para Mac, evidentemente con sus debidas diferencias, pero bueno, no estaríamos completamente desvinculados. Lo que vas a encontrar va a ser una distribución de software equivalente, por así decirlo. Vamos a encontrar lo que sería el iWork. Con iWork tú vas a contar con algunas aplicaciones que funcionan con ficheros que también manejas en PC. Por ejemplo, hojas de cálculo, en lugar de utilizar Excel vas a utilizar Numbers, o en lugar de utilizar, por ejemplo, PowerPoint para hacer presentaciones electrónicas, utilizarías lo que es Keynote, o podrías inclusive utilizar algunas plantillas para crear sitios web. Respecto a diseño, es muy importante saber que Mac ofrece programas propiamente de diseño, que bueno, esto ya por cuestión de tiempo no lo voy a abordar, pero sí es importante saberlo. Otra de las preguntas que necesitaríamos resolver es: ¿qué características técnicas considerarías las más importantes antes de comprar un equipo, evidentemente para un diseñador? Y bueno, ¿por qué? Existen diferentes puntos de vista respecto a qué características debe de tener o debe poseer un equipo apto para un profesional en el área de diseño, pero hay algunos puntos que son completamente, pues, que no podemos dejar fuera, y uno de ellos sería principalmente, y creo que es complicado para las personas cuando van a comprar no solamente un equipo para diseño, sino en general, es saber si tu equipo va a ser portátil o va a ser un equipo de escritorio. La diferencia es bastante notoria e inclusive importante, puesto que el desempeño en un ordenador o en otro evidentemente no es el mismo. ¿Qué ventajas y qué desventajas tiene cada uno de ellos? Pues bueno, eso dependerá del uso que le quieras dar.
De manera personal, yo diría que es mejor un equipo de escritorio, puesto que las características propias del hardware son mejores y te podrían dar una productividad mayor en determinado caso. El equipo portátil es muy bueno si por ejemplo eres una persona que viaja mucho y que necesita compartir archivos con otras personas, digamos, o a lo mejor que necesitas trabajar en ese momento algún archivo y bueno, no vas a llegar a tu casa, encender el ordenador y esperar a que arranque todo para poder trabajar. Es más fácil si tú llegas, abres la computadora, comienzas a teclear o comienzas a hacer las modificaciones necesarias o pertinentes y bueno, eso evidentemente va a ser más productivo si es que eres una persona que viaja mucho. Si es contrariamente a esta situación, pues lo mejor para ti sería un ordenador de escritorio. También hay que considerar aspectos de hardware como por ejemplo el procesador. El procesador es el cerebro de tu computadora. Sin un procesador lo suficientemente bueno o poderoso para poder utilizar las aplicaciones necesarias dentro del diseño, pues no vas a poder, por ejemplo, no sé, hacer un render de video, no vas a poder editar a lo mejor una imagen como debiese porque tu computadora pues no va a dar el ancho y vas a tener problemas, se va a ralentizar tu computadora, vas a tener problemas al ejecutar aplicaciones simultáneas o tener abiertos, no sé, 3, 4, 5 programas a la vez. Un punto también que debemos tener en cuenta es qué marca de procesador vamos a adquirir, puesto que no nada más existe una sola marca. Por ejemplo, en el pasado existían dos principales marcas que fabricaban procesadores. Y una de ellas, bueno, siempre ha sido conocida, que es Intel. Intel tenía digamos que solamente el mercado destinado a PC, porque antes los Mac utilizaban un procesador llamado PowerPC. Con PowerPC existía una incompatibilidad entre ambos sistemas operativos. Si tú trabajabas en Mac no podías, digamos, migrarte tan fácilmente a un PC. No podías trabajar los archivos de Mac en un PC, puesto que el procesador no era el mismo, la manera de trabajar los datos es diferente, entonces habían problemas de incompatibilidad. No recuerdo bien el año en el cual Apple decidió dar el paso a Intel, es decir que todos los ordenadores Macintosh, tanto de sobremesa como portátiles, utilizarían procesadores Intel. Esto evidentemente significó un avance en cuestión de compatibilidad entre ambos sistemas operativos. Tú, si eras usuario de un Mac, podías trabajar ahora los archivos de PC y viceversa. Esto evidentemente fue un paso muy significativo para igualar ambos sistemas operativos y que las personas o usuarios en su generalidad, no solamente los diseñadores, sino cualquier persona que tuviese uno u otro, pudiese trabajar de manera casi indistinta entre ambos sistemas operativos. Hay que también tomar en cuenta a otro fabricante muy importante, que es AMD. AMD es el competidor, digamos, número uno de Intel, y también posee una arquitectura distinta. La distribución de datos es diferente a un procesador Intel a un procesador AMD. Ahora bien, puesto que somos diseñadores gráficos y puesto que necesitamos trabajar gráficos, necesitamos de una tarjeta gráfica. La tarjeta gráfica nos va a permitir poder manipular los datos de una manera eficiente, los datos gráficos, es decir, desde la misma interfaz de tu sistema operativo hasta todos los programas que requieran la gestión de archivos multimedia, ya sean videos, fotografías, no sé, desarrollo de páginas web, Dreamweaver, etcétera, ¿no? Algo que nos puede ayudar mucho es tener una buena tarjeta gráfica, principalmente puesto que la ejecución de gráficos o nuestra relación con los archivos multimedia, como son los que les acabo de comentar, va a ser prácticamente de todo el tiempo. Si nuestra tarjeta gráfica no es la adecuada, nuestro trabajo tampoco va a ser el adecuado. Otro elemento de hardware que es importante considerar es la memoria RAM. La memoria RAM, bueno, necesitaríamos considerar que ahora en día el mercado está regido por tarjetas de memoria de 4 GB para arriba, es decir, o superior. 4, 6, 10, va a variar. Tú puedes conseguir tarjetas muy económicas de muy buena capacidad y que posiblemente son compatibles con tu ordenador, con lo cual, bueno, vas a poder inclusive hacer un upgrade o poder actualizar cuando sea necesario.
Esto en el caso de PC, porque en Mac no puedes hacerlo tan fácil. Inclusive, bueno, se entiende que cuando tú compras un Mac lo compras tal y como lo vas a desechar, o sea, sin cambio alguno, puesto que es un poco más complicado tanto para las personas que son los asistentes técnicos como para los mismos usuarios poder intercambiar o poder modificar la arquitectura del hardware del ordenador. Um, Otro punto también muy interesante a considerar para una persona que va a adquirir un equipo para diseño gráfico es qué sistema operativo, o más bien a cuántos bits va a correr tu sistema operativo. Hay dos tipos o dos eh, versiones de sistema operativo que son utilizadas hoy en día. La primera es la versión de 32 bits y la segunda la de 64 bits. Realmente existe una pequeña diferencia entre el desempeño entre uno y otro. Llega a ser muy notoria cuando estás trabajando aplicaciones por montón, por así decirlo. Cuando tú estás trabajando en un entorno de 32 bits, vas a notar que tu rendimiento tiende a ser un poco más inestable, es decir, algunas aplicaciones van a funcionar bien, mientras que otras que tal vez están en segundo plano, pues bueno, no van a funcionar como debieran, pero bueno, a final de cuentas tú trabajas con los que están en primer plano. En el sistema de 64 bits, lo que sucede es de que las aplicaciones que están siendo utilizadas en ese momento, pues bueno, el sistema va a tomar un poco más de la memoria disponible para poder dar un plus o un extra a la actividad que estás haciendo. Pero realmente no es muy notoria la diferencia en la práctica, solamente sería cuestión de compatibilidad inclusive, porque hay algunas aplicaciones, inclusive de la paquetería de Adobe, que no tan fácilmente se pueden instalar en un sistema de 32 bits. Por ejemplo, aplicaciones como Premiere o After Effects no puedes instalarlas en sistemas de 32 bits. De rigor necesitas uno de 64. Otro punto también a considerar es los puertos periféricos y bueno, la compatibilidad con periféricos, ya sean cámaras digitales, escáneres, todo lo que vayas a necesitar en tu quehacer como diseñador. Tienes que considerar que tu equipo pues tenga lo suficiente para poder utilizarlo. La conectividad, por ejemplo, si vas a tener Wi-Fi, Bluetooth, cómo te vas a conectar con otros equipos. Hablando de periféricos, bueno, existe en el mercado un periférico muy interesante que para todos los diseñadores, que son las tabletas gráficas. Son medios análogos que te permiten realizar trazos digitales directamente en el archivo que estás trabajando. Por ejemplo, si estás trabajando vectores y es muy incómodo utilizar un mouse para poder hacer trazos, digamos, fidedignos o que pueda tener cierta certeza, tener un trazo claro, vamos a tener que recurrir a las tabletas gráficas. Con las tabletas gráficas, bueno, vamos a tener una superficie sobre la cual vamos a estar dibujando y eso nos va a poder ayudar a mejorar la calidad de nuestros trabajos. Eso también es muy importante si es que deseas adquirir un periférico de este tipo para poder trabajar de una mejor manera. Y bueno, ante todo esto y ante todas las diferencias que puedes encontrar, algo también muy importante es el precio. A final de cuentas podrás tener un equipo de vanguardia, pero si el costo es muy elevado quizá no lo puedas adquirir tan fácilmente. Y bueno, pues ahora sí que ni una ni otra. Vamos a pasar a la siguiente pregunta y última, me parece. ¿Crees importante que el diseñador gráfico domine el manejo de la PC y el Mac? ¿Y por qué? Bueno, la respuesta obligada sería que sí, principalmente porque evita que te enfrentes a algo desconocido al momento de llegar a tu nicho de trabajo. Si tú vas a llegar a un despacho de diseño donde por excelencia utilizan sistema operativo Mac OS X, sea la versión que sea, y no sabes utilizar lo más mínimo, no sabes copiar ni siquiera un archivo, pues te vas a ver en serios problemas y probablemente no vas a poder rendir como se debe y probablemente no vas a tener trabajo. Así. Pero bueno. Otra cosa es de que, bueno, eso significaría que irías un paso adelante de muchos diseñadores. Recordemos que muchos diseñadores son a la vieja usanza. Por ejemplo, se educaron de cierta manera un poco más conservadora. Realmente lo suyo o su fuerte no es la tecnología. Y por tanto, como en ese tiempo Mac no estaba tan arraigado, pues si conocían o si podían usar un PC, pues ya era, pues ahora sí que la máxima aspiración a la que estaba en ese momento. Hoy en día ya no es una aspiración, sino una necesidad que tú como diseñador
conozcas ambos sistemas operativos a la perfección, no solamente para las actividades propias de tu carrera, sino que tienes ahora sí que por cultura general y más hoy en día necesitas saber dominar ambos sistemas operativos, ya que cada vez más Apple está poco a poco posicionándose como una marca importante dentro del mundo de la tecnología. Si bien es cierto, lo fuerte de Apple no son a lo mejor, o no, las ganancias de Apple no se reflejan en venta de ordenadores. Su posicionamiento en el mercado es menor conforme a PC o respecto a PC. Pero tampoco es muy loco pensar que dentro de unos 5 o 6 años tal vez, o quizá menos, pues vas a encontrar prácticamente un PC al igual que un Mac a lo largo del mundo, ¿no? En cuestiones, bueno, de uso, ¿no? No quiere decir que se vayan a vender más, sino que vas a poder manejar o vas a tener que manejar de igual manera un PC como un Mac para poder obtener un trabajo, no solamente en diseño. Principalmente, bueno, por esta razón. Hay algunas personas que son un poco más escépticas y bueno, dicen que con PC basta. La verdad es que bueno, PC tiene lo suyo, no es un mal ambiente de trabajo. Digo, muchos diseñadores trabajamos en ambiente PC, pero lo importante aquí es que entre más herramientas domines, pues más oportunidad vas a tener al momento de trabajar en un despacho en forma. Y bueno, creo que esto ha sido todo. Mi nombre es Abraham Rojas, estudio la carrera de diseño gráfico y animación digital en Universidad Tecmilenio y espero haber podido aportar algo interesante a esta entrevista. Que esté muy bien. Hasta luego.